¿Sabes por qué algunas personas oran y reciben respuestas inmediatas mientras tú has orado durante años sin ver nada? ¿Por qué algunos cristianos testifican de milagros constantes mientras tú apenas ves pequeños cambios? ¿Por qué hay creyentes que piden y reciben, buscan y hallan, llaman y se les abre, mientras tú pides sin recibir, buscas sin hallar, llamas y la puerta permanece cerrada? No es favoritismo divino. No es que Dios ame a unos más que a otros. No es que tengan más fe inherente. La diferencia está en entender cómo Dios responde las oraciones según su palabra. Porque Dios no responde caprichosamente. No contesta aleatoriamente. No actúa inconsistentemente. Tiene principios específicos, leyes espirituales definidas, patrones bíblicos claros de cómo responde las oraciones. Y la mayoría de los cristianos los desconocen completamente. Oran con sinceridad pero sin conocimiento, con fervor pero sin entendimiento, con persistencia pero sin estrategia bíblica, y por eso sus oraciones rebotan en el techo, por eso claman sin respuesta, por eso ayunan sin resultados. Pero hoy eso termina, porque vas a descubrir exactamente, bíblicamente, específicamente cómo Dios responde las oraciones. No teorías humanas, no opiniones teológicas, no tradiciones religiosas. Escritura pura, verdad revelada. Principios probados que cuando los apliques, transformarán radicalmente tu vida de oración. Pero ¿y si te dijera que en 1 de Juan 5, 14 al 15 está escrito? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza, certeza absoluta. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que pedimos. No tal vez, no posiblemente. Sabemos que tenemos. Presente, no futuro. Ya lo tenemos aunque no lo veamos manifestado físicamente todavía. Porque en el momento que Dios oye, ya lo concedió en el mundo espiritual, y es cuestión de tiempo para que se manifieste en el mundo físico. Pero la clave está en esas 3 palabras cruciales. Conforme a su voluntad. Ahí está el secreto que la mayoría ignora. No es suficiente orar sinceramente. Tienes que orar conforme a su voluntad. No es suficiente ayunar intensamente. Tienes que pedir conforme a su voluntad. No es suficiente clamar persistentemente. Tienes que buscar conforme a su voluntad, y cuando lo haces, las respuestas son inevitables. Automáticas. Garantizadas. Porque Dios es fiel a su palabra. Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló? ¿Y no lo ejecutará? Si Dios prometió responder cuando oras conforme a su voluntad, lo hará sin falta. Había un hombre llamado Elías. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre como nosotros, con las mismas debilidades, las mismas tentaciones, las mismas limitaciones humanas, pero su oración detuvo la lluvia durante 3 años y medio. ¿Por qué? Porque oró conforme a la voluntad de Dios. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías no oró por capricho personal. No pidió sequía porque le convenía. Oró el juicio que Dios ya había pronunciado en Deuteronomio 11:16 al 17 contra la idolatría de Israel. Conocía la palabra, conocía la voluntad de Dios, y oró exactamente conforme a ella, y Dios respondió inmediatamente. Luego, Primera de Reyes 18:41 al 45, cuenta que Elías oró para que volviera la lluvia. Subió al monte Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y oró intensamente. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar. 6 veces regresó diciendo, no hay nada. Pero la 7ª vez,
He aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y antes de que pudiera llegar al valle, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Por qué Dios respondió? Por la misma razón. Elías oró conforme a la voluntad de Dios, porque los 3 años y medio de juicio habían terminado. Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios ya había declarado que haría llover. Elías simplemente oró para que sucediera lo que Dios ya había prometido. Eso es orar conforme a su voluntad. Y cuando lo haces, la respuesta es segura. Antes de continuar, necesito tu atención completa. Si llegaste a este video buscando respuestas sobre por qué tus oraciones no son contestadas, no fue casualidad. Dios te trajo aquí para revelarte verdades que transformarán tu vida de oración. Suscríbete a este canal ahora, activa la campanita, porque seguiremos revelando misterios bíblicos de oración poderosa. Y ve a los comentarios y escribe: Hoy aprendo cómo Dios responde las oraciones según su palabra. Mi vida de oración será transformada. Escríbelo como pacto, como compromiso de aplicar lo que aprendas. Dame like a este video y compártelo con 3 personas que sabes que están frustradas con sus oraciones sin respuesta. Esta enseñanza puede revolucionar su relación con Dios. Quédate hasta el final porque la revelación más poderosa está en la segunda mitad de este mensaje. Ahora déjame revelarte las 5 maneras específicas en que Dios responde las oraciones según la Biblia. La primera manera: Dios responde sí inmediatamente cuando pides conforme a su voluntad revelada. Cuando tu petición se alinea perfectamente con lo que Dios ya prometió en su palabra, la respuesta es instantánea. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. Seguro. Garantizado. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos y hacemos lo agradable delante de Él. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Tiempo presente, no futuro. En el momento que oras conforme a su voluntad, Dios ya dijo sí en el cielo. Ya lo concedió espiritualmente. Ya está hecho en el mundo invisible, y se manifestará en el mundo visible a su tiempo. Daniel 9:23 cuenta que cuando Daniel comenzó a orar, la respuesta fue dada. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Inmediatamente. No esperó 3 semanas para responder. Respondió al instante. Lo que tardó 3 semanas fue la manifestación física por batalla espiritual. Daniel 10:13. Pero la respuesta de Dios fue inmediata. Entonces, ¿cómo saber si tu petición está conforme a su voluntad para recibir sí inmediato? Pregúntate, ¿está prometido en la Escritura? Si Dios lo prometió claramente en su palabra, puedes estar seguro que es su voluntad. ¿Quiere Dios que prosperes? Tercera de Juan 2. Sí. ¿Quiere que tengas salud? Sí. ¿Quiere sanarte? Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Sí. ¿Quieres suplir tus necesidades? Filipenses 4:19. Sí. ¿Quiere darte sabiduría? Santiago 1:5. Sí. Cuando pides algo que Dios ya prometió, la respuesta es sí inmediato. La segunda manera: Dios responde sí, pero espera cuando necesitas preparación. A veces Dios dice sí a tu petición, pero demora la manifestación porque tú no estás listo para manejar la respuesta. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Dios ya dijo sí, pero necesitas esperar el tiempo correcto. José recibió sueños proféticos a los 17 años. Génesis 37. Vio que gobernaría, que su familia se inclinaría ante él.
Dios ya había dicho sí a su destino. Pero pasaron 13 años antes de la manifestación. ¿Por qué? Porque José no estaba listo. Necesitaba ser formado en la casa de Potifar, probado en la cárcel, humillado en la aflicción. Génesis 39 al 41. Cuando finalmente fue exaltado a los 30 años, estaba preparado. Tenía el carácter, la humildad, la dependencia de Dios. Si hubiera sido exaltado a los 17, habría fracasado. Dios demoró la respuesta para prepararlo. David fue ungido rey a aproximadamente 15 años, Primera de Samuel 16:13, pero no fue coronado hasta los 30, Segunda de Samuel 5:4. 15 años de demora. ¿Por qué? Porque necesitaba ser preparado, necesitaba huir de Saúl, vivir en cuevas, liderar hombres desesperados, aprender dependencia total de Dios. Cuando finalmente fue coronado, era el hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14. Si hubiera sido coronado inmediatamente después de matar a Goliat, la fama lo habría destruido. Dios demoró para preservarlo. Entonces, ¿cómo responder cuando Dios dice sí pero espera? Primero, mantén la fe. Hebreos 10:35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia es necesaria. Segundo, usa el tiempo de espera para prepararte. Si oraste por matrimonio y Dios demora, prepárate para ser buen esposo o esposa. Si oraste por ministerio y Dios demora, prepárate estudiando la palabra. Si oraste por negocio y Dios demora, prepárate aprendiendo administración. Tercero, no te adelantes. Isaías 28:16. El que creyere, no se apresure. No tomes atajos, no fuerces puertas, espera el tiempo perfecto de Dios. La tercera manera. Dios responde no cuando pides algo contrario a su voluntad. Esto es amor, no rechazo. Segunda de Corintios 12:7 al 9. Cuenta que Pablo oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón en su carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dijo no. ¿Por qué? Porque el aguijón lo mantenía humilde, lo mantenía dependiente. Y en su debilidad, el poder de Dios se manifestaba más. Si Dios hubiera dicho sí, Pablo habría sido exaltado por la abundancia de revelaciones. Versículo 7. Dios dijo no por amor, por protección. A veces pides cosas que parecen buenas, pero Dios sabe que te destruirían. Pides ese trabajo que pagaría más, pero Dios sabe que te alejaría de él. Pides esa relación que parece perfecta, pero Dios sabe que es Acab o Jezabel. Pides esa oportunidad de negocio que parece próspera, pero Dios sabe que es trampa del enemigo. Y porque te ama, dice no. Salmo 84:11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si Dios dice no, es porque lo que pides no es tu bien verdadero. ¿Cómo reconocer cuando Dios dice no? Primero, no hay paz. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que guarda corazones. Cuando Dios dice no, aunque insistas, no hay paz. Hay inquietud, incomodidad. Segundo, las puertas se cierran consistentemente. Si intentas múltiples veces y todas las puertas se cierran, puede ser Dios diciendo no. Tercero, consejeros espirituales confirman que no es voluntad de Dios. Proverbios 11:14. Cuarto, contradice la Escritura. Si lo que pides viola principios bíblicos, Dios dirá no. ¿Cómo responder cuando Dios dice no? Con gratitud, porque su no protege. Con confianza, porque Él sabe mejor. Con sumisión, porque su voluntad es perfecta. Romanos 12:2. La cuarta manera, Dios responde, cambia tu petición cuando pides con motivación incorrecta. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís mal. La petición puede ser buena, pero la motivación es egoísta. Quieres bendición para tu gloria, no para gloria de Dios. Quieres provisión para gastarlo en vanidad, no para ser instrumento de bendición.
Quieres sanidad para seguir pecando, no para servir mejor. Y Dios dice, cambia tu motivación. Los hijos de Zebedeo pidieron sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en su reino. Mateo 20:20 al 21. Querían posiciones de honor, poder, reconocimiento. Y Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. Versículo 22. Les estaba diciendo, cambien su petición. No busquen honor, busquen servir. Mateo 20:26 al 28. El que quiera ser grande, sea servidor. Porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Cuando cambiaron la motivación de grandeza a servicio, fueron grandemente usados. Santiago se convirtió en el primer mártir apóstol. Hechos 12:2. Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Fueron grandes, pero en servicio, no en posiciones de honor. ¿Cómo saber si necesitas cambiar tu petición? Examina tu corazón honestamente. Salmo 139, 23 al 24. ¿Por qué quieres lo que pides? ¿Para gloria tuya o de Dios? ¿Para tu comodidad o para su propósito? ¿Para impresionar a otros o para servir mejor? Si la motivación es egoísta, Dios no responderá hasta que la cambies. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, incluyendo tus peticiones. Si pides con motivación correcta, para gloria de Dios, Él responde favorablemente. La quinta manera, Dios responde primero. Obedece cuando hay pecado sin confesar o desobediencia. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado bloquea las oraciones. Crea muralla entre tú y Dios. Dios no ha perdido poder. Su brazo no se acortó, pero el pecado oculta su rostro. Impide que oiga. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si guardas iniquidad, Dios no escucha. No importa cuánto ores, no importa cuánto llores, no importa cuánto ayunes. Si hay pecado sin confesar, desobediencia persistente, Dios dice, primero obedece. Primera de Juan 3:21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si el corazón no reprende, confianza tenemos. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos. Pero si el corazón reprende, si hay pecado oculto, la confianza se pierde, y las peticiones no son recibidas. ¿Qué hacer cuando Dios dice primero obedece? Confiesa inmediatamente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete genuinamente. Hechos 3:19. No solo de las consecuencias, sino del pecado mismo. Apártate del mal. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y apártate. Entonces Dios volverá a oírte, y tus oraciones serán efectivas nuevamente. Ahora, entendiendo estas 5 maneras en que Dios responde, déjame darte 5 claves prácticas para orar efectivamente. Primera clave. Conoce la palabra para conocer su voluntad. No puedes orar conforme a su voluntad si no conoces su voluntad, y su voluntad está revelada en su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra ilumina. Muestra el camino. Revela la voluntad. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Medita día y noche. Porque entre más conoces la palabra, más sabes cómo orar. Segunda clave. Ora la palabra de regreso a Dios. Cuando encuentras promesas en la Escritura, decláralas en oración. Di, Señor,
Tu palabra dice en Filipenses 4:19, que mi Dios suplirá todo lo que me falta. Reclamo esa promesa. Declárala. Porque Dios vela sobre su palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Cuando oras su palabra, estás orando su voluntad. Y cuando oras su voluntad, Él responde. Tercera clave. Ora en el nombre de Jesús con entendimiento. Juan 14:13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre. No es fórmula mágica al final. Es autoridad delegada. Es orar como representante de Jesús. Es pedir lo que Jesús pediría. Filipenses 2:9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese nombre tiene autoridad total. Úsalo con fe, con reverencia, con entendimiento. Cuarta clave. Ora con fe sin dudar. Santiago 1:6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no recibe nada. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dudar en el corazón, creer sin vacilar, entonces será hecho. Quinta clave. Persiste hasta recibir. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Siempre, sin desmayar. La viuda persistió hasta que el juez le hizo justicia. Lucas 18:2 al 5. No porque el juez era bueno, sino porque ella no se rindió. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo. Hay tiempo señalado. Pero solo lo verás si no desmayas continuar transcribiendo hasta completar las 30,000 caracteres. Voy a guiarte en oración aplicando todo lo que aprendiste. Arrodíllate y ora conmigo. Padre Celestial, gracias por revelarme